Perfecto, Marco. Hemos estado viendo cómo Jesús viene caminando dentro de Jerusalén y cómo se van dando repetidos encuentros con tanto las personas que lo seguían, sus discípulos, y las personas que lo acompañaban, como también con los fariseos, que la verdad, como tú siempre has dicho, son bien feos, porque le buscan pleito todo el tiempo y tratan de hacerlo caer en la oportunidad de que él diga algo que parezca una blasfemia y apedrearlo en ese momento. Eso lo estamos viendo en cada momento y la verdad que es muy, muy penoso que esto suceda. Entonces, ese es el contexto del que viene. La vez anterior hemos visto un momento precioso en el que Jesús habla en forma amorosa diciendo, yo soy el buen pastor y soy el buen pastor de las ovejas que son las personas que creen en Él como Hijo de Dios, que creen en Él como el Mesías que estaban esperando. Ese es el contexto en el cual hemos visto las lecturas anteriores. Por supuesto que los fariseos tomaban todas estas palabras y las tomaban como que estás endemoniado, tratando de hacerlo caer en contradicción, pero la sabiduría de Dios presente en Jesucristo en la tierra no hacía sino hacer caer todos los argumentos y hacerlos quizás avergonzar. Ellos solamente querían terminar de matarlo, de desaparecerlo. Correcto, y en términos geográficos, él se encuentra, si no me equivoco, aún en Jerusalén, ¿correcto? Está en Jerusalén, Está en Jerusalén, perfecto. está en Jerusalén y está él eh, hablando con la gente y está en un tiempo interesante. En todo esto que he contado, Marquito, esto se está produciendo a partir de la fiesta de los tabernáculos. Estamos hablando del mes de septiembre, ya septiembre para octubre, que sería para nosotros. Y él terminan estas conversaciones, estas discusiones que quieren generar siempre los fariseos. Hay división entre las personas, pero lo más interesante es que termina diciendo, algunas personas, demonio tiene y está fuera de sí, porque lo oyen. Y otras personas decían, estas palabras no son endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Relacionándose a un suceso que hemos visto hace 2 jueves, hace 2 semanas, en la que él abre los ojos a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Todas estas cosas son las que están rodeando el contexto anterior en el cual vamos a ver esa historia también. Listo, entonces estamos en pleno Jerusalén y hay una discusión, hay gente a su alrededor, hay gente que está viendo lo que sucede, hay personas que están siendo detractores de Jesús y a la vez hay gente que está creyendo en él y hay un milagro en ciernes, ¿no? Hay un milagro que acaba de suceder y hay mucha gente que está viendo los milagros que están sucediendo por la mano del mismo Señor Jesucristo. Y entramos al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con Juan 10, 22 al 42, en este día de Un Café con Fe, ¿verdad? Y el título que le hemos tomado es el de Reina Valera, si no me equivoco, es Los judíos rechazan a Jesús, ¿correcto? Exactamente, Marco, esta vez he considerado que este es el título correcto porque ya es tanta la reincidencia de los religiosos de la época por dar la contra y por querer apedrear a Jesús, que este título me parece adecuado. Definitivamente Jesús es rechazado por todas estas personas. Correcto. Y entonces entramos en el tema de Jesús continúa en Jerusalén, versículo 22 al versículo 23, ¿correcto? Sí, y decimos esto, ¿no? Ya entrando de lleno en el versículo 22. Muy bien. Hemos dicho antes que se encontraba aproximadamente lo que es para nosotros en el mes de septiembre, ¿no? En la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, y ahora ya pasó el tiempo y Jesús continúa efectivamente en Jerusalén, como dice el título de esta lámina. Dice el versículo 22, era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación
corresponde a noviembre y para diciembre. Estamos viendo que en estos meses que para nosotros, por ejemplo, es inicio del verano, allá en la tierra de Jerusalén, de Israel, es invierno. Y ha pasado el tiempo, Jesús continúa en Jerusalén. Jesús, dice el versículo 23, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué habrá estado haciendo Jesús en todo este tiempo? No dudamos, Marco, que ha seguido enseñando, ha seguido conociendo y lo conocían las personas que estaban ahí. Debe haber tenido muchas cosas más con los religiosos de la época que quizás no menciona a lo mejor la Biblia específicamente, pero Jesús estaba en esta ciudad, que es la ciudad santa, ¿verdad? La ciudad de Dios. Continuamos entonces en el versículo 24. Sí, correcto. Es cuando los judíos toman la decisión de enfrentar nuevamente a Jesús, ¿no? Estos señores no aprenden. Qué cara de malos que tienen verdaderamente en esta lámina también. Debe haber sido así seguramente, ¿no? Mucho odio, mucho rencor y mucha incomprensión de lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿no? Dice, versículo 24, entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Marco, acá hubo una coma, no en la Biblia, sino en mi compartir, porque me pongo a pensar la cantidad de siglos que han estado esperando la llegada del Mesías. Todos los procesos revestidos de esperanza a la vez de desobediencia por parte del pueblo de Israel, para que un día unos pastores reciban el testimonio directo de los ángeles, que ha nacido el rey, que ha nacido el rey que todos esperaban, que ha nacido el Mesías. Esto sucede de una manera espectacular en el ambiente más humilde que podía haber. Y ahora vemos a Jesús, que ya está muy posiblemente en sus 33 años de edad, porque la escena que estamos viendo está muy cercana al momento ya de la crucifixión. Hablemos que estamos alrededor de 3 meses antes de que esto ocurra. Y bueno, ellos, los que se supone son las autoridades del tiempo en el cual hacen todo preparando el camino según las escrituras para la llegada del Mesías. Y ahora dicen, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, con una desfachatez que en absoluto deberían tener delante de alguien que representa totalmente el Espíritu de Dios. Él es el Mesías, Él es el Rey esperado. Y sin embargo, lo retan y dísnoslo abiertamente. Esa es mi reflexión con respecto a esto, porque no dejo de salir de mi asombro, Marco, la verdad. Sí, pues claro, es para ponerse uno a meditar, ¿no? No olvidemos, Danilo, que la palabra Cristo está en griego y en realidad ellos están refiriéndose al Mesías, que es la misma palabra pero en dos idiomas distintos, ¿verdad? Y Mesías quiere decir pues el Salvador. Es que es un poco muy importante que podamos poner este contexto dentro del cuadro, porque el Mesías que había de venir venía a instaurar un reino físico en la tierra para que la nación de Israel, como pueblo de Dios escogido por Dios, vengan a gobernar con el Señor y con el Mesías en el mundo. Es decir, los judíos estaban esperando que venga el Mesías, pero que este Mesías venga de tal manera que en el caso de ellos y en su época derroque a Roma, ¿no? Imponga un gobierno mundial, y ellos, los judíos, iban a ascender a un nivel político, socioeconómico muy elevado porque iban a gobernar juntamente con el Mesías. Entonces Jesús no estaba calificando. Jesús estaba haciendo cosas que supuestamente el Mesías no debería hacer, y estaba profetizado, estaba en el Antiguo Testamento, y está estas dos partes, ¿no? Que era misericordioso, compasivo, perdonador, pero también que era uno que era justo, juez, que venía con espada a reinar.
Los dos están en el Antiguo Testamento, pero parece que los judíos de alguna manera solamente toman lo que querían escuchar. Y lo que querían escuchar era que el Mesías venía a reinar, nada más. Y lo otro no querían escucharlo. Se negaban ellos mismos a tener en cuenta eso, de tal manera que cuando venga Jesús no lo reciben. Entonces tenemos mil dudas. No podemos aceptar que tú seas el Mesías. Eso es lo que están diciendo entre dientes estos fariseos que están pues frente a Jesús, ¿no? Ahí está. ¿Y hasta cuándo vas? Dice acá, a perturbarnos el alma. Es decir, ellos le daban vueltas en la cabeza y no podían entrar en cuentas que el que estaba frente a ellos era justamente el que estaban esperando durante siglos, ¿no? Ahora más que son esclavos de un imperio romano, ¿no? Si tú eres el Cristo, dilo pues abiertamente, ¿no? Ojo, Danilo, yo no sé si en el fondo vas a comentarlo más, pero solo para poder decirlo nuevamente en el contexto del Nuevo Testamento, es que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías como aquel que vendría con señales. Es decir, no solo vendría con voz a decir un mensaje, sino que vendría acompañado con señales. ¿Cuáles serían esas señales? Darle vista a los ciegos, que los mudos puedan hablar, que el cojo pueda danzar, ¿no? Y dar todos ellos alabanza y gloria a Dios. Así que alguien que no sea muy instruido en la ley e iba a la sinagoga, sabía que el Mesías vendría con estas señales. Mucho más estos fariseos deberían saber que eso existía. Así que Jesucristo, al hacer las señales, él ya no tenía que decir nada más. No se veía obligado a decir nada más. Por eso es que Jesús no decía, yo soy el Mesías, ¿no? Las pruebas eran obvias, las pruebas eran evidentes. Amén. Bueno, esa era parte de la reflexión aquí. Perfecto. Y creo que continúa hablando que las obras de Jesucristo dan testimonio justamente, ¿no? Sí, bueno, pasamos al versículo 25, si me permites. Ajá, 25. Muy Y bien. de eso, justamente que tú has entrado de lleno en ese tema, está por suceder. Porque ya pues Jesús tiene argumentos suficientes que vienen con él y que muestran y que responden la pregunta de sus interlocutores. Ahí están los fariseos, y ahí están las señales, ahí están las obras, y de esto mucho, mucho, mucho se había escrito con toda claridad en el Antiguo Testamento a través de los profetas, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que para ellos eran las escrituras, ¿verdad? O Muy la bien, ley. correcto. Aquí en el versículo 25, Jesús les responde y se los dice de esta manera: ya se lo he dicho, y ustedes no creen. Acuérdate que él ha tenido, hemos visto esto 2 semanas atrás, que Jesús termina diciendo, yo soy. Y ahora 3 meses más tarde le siguen preguntando lo mismo de una forma exagerada y exacerbada, ¿verdad? Entonces están desesperados porque les dé un motivo para que ellos puedan obrar sacándolo de medio. Porque como tú has dicho, no califica bien ante ellos. Ellos esperan a otra persona que les beneficie. Y él, que es un rabí, un maestro, humilde carpintero, para nada está dentro del cuadro de quien va a asumir el reinado del pueblo de Dios y va a sacar a todos los que son invasores ahí. Entonces, él está diciendo que ustedes no creen, yo ya se los he dicho, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Así que él no les está diciendo en forma directa, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Él está diciendo, ya se los he dicho. Y la forma como ya se antes se lo había dicho, como he mencionado, 3 meses antes, pues les dijo en forma directa, antes de Abraham soy yo. Entonces ya habían querido también apedrearlo por este motivo. Si me permites, pasamos al versículo 26, Marquito. Correcto, versículo 26. En el versículo 26 y hasta el 30, le estamos viendo como nuevamente lo vimos hace en el contexto de la historia bíblica 3 meses atrás. Jesucristo es el pastor de quienes creen en Él. Con esto hemos empezado a hablar antes de empezar a compartir, cuando dijimos que
Jesús había vuelto a mencionarse como el pastor de las ovejas y que son las ovejas quienes lo siguen y creen que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y así dice el versículo 26, si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Marco, dime si con esto que dice Jesús, tú y yo y todos aquellos que nos siguen y escuchan en este momento, que han entregado su vida al Señor, no pueden sentirse reconfortados, porque es una esperanza maravillosa. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y solamente muy brevemente, Marquito, permíteme que diga, Claro. al recordar a don Jorge hoy, que ha partido a la presencia del Señor, yo estaba viendo estos aspectos de la palabra, leyendo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, nuevamente, esta es la promesa de Dios y sabemos dónde se encuentra don Jorge en este momento. El versículo 29 nos dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y acá viene otra vez lo que había sucedido 3 meses antes, dicho de esta forma, el Padre y yo somos uno. Acá está diciendo, quien me ve a mí, ve al Padre, ven al Padre, me ve a mí, somos uno. Mira, una referencia en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6, dice Pablo a la iglesia de Filipo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ya les estaba respondiendo, Marco. Le respondió otra vez, el Padre y yo somos uno. Más claro ni el agua. Y bueno, Jesucristo es el pastor de quienes creen en Él. Entonces, como oveja, ¿cómo no me puedo sentir yo verdaderamente cuidado, amado, apacentado, constantemente enseñado, también disciplinado, como una oveja que se quiere descarriar de pronto porque las cosas que le rodean le pueden distraer y la pueden hacer ver cosas que parecen más interesantes de lo que ya está viviendo, cuando no hay nada más grande que estar en el redil de nuestro Señor? ¿Seguimos, Marquito? ¿O deseas algún ¡Wow! comentario hasta acá? Pero me encantaría compartir algo aquí que estás diciendo, de repente resumir algunos puntos importantes, Danilo, que valen la pena justo en este contexto, porque este es un punto sumamente importante, ¿no? Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. O sea, hay un grupo que cree y un grupo que no cree. Mira, acá hay una condición importante, ¿no? El creer. O sea, si tú me estás escuchando en esta hora y no crees en Jesús, tal vez es porque no eres oveja de Jesús. Pero puedes serlo. ¿Cómo? La respuesta la tienes en el verso 26. Fácil, creyendo. Es lo que te está pidiendo el Señor en esta hora, que creas. Y si tú crees, versículo 27, entonces eres oveja de Jesucristo y por ende vas a escuchar su voz. Es por eso que muchos cristianos somos llamados a querer escuchar la palabra de Dios, a saber más de Dios, queremos leer, queremos que nos expliquen, queremos entender, queremos agarrar la Biblia y saber más del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque eres oveja de Jesucristo. Y la Biblia la puedes entender de dos formas, intelectualmente, ¿verdad? Porque cognitivamente se puede entender,
pero en el corazón hay que aceptar esas verdades como universales, únicas, eternas e imperecederas, que son verdades de Dios, son verdades del Señor. Por lo tanto, si tú escuchas estos mensajes que estamos tratando de dar casi todos los días, ¿verdad? A través de la internet, en estos programas que estamos haciendo, y tu corazón salta, felicitaciones, querido hermano. El Señor está hablando a tu corazón y tú eres una oveja del Señor. Y no queda allí porque dice que Él te conoce y tú terminas siguiendo al Señor. Ok, y aquí viene lo que dijo Danilo, y a esto le llamo yo los dos candados, ¿no? El versículo 28 y 29. Lo que está diciendo de la vida eterna y que no perecerás jamás, versículo 28 y 29, dice Jesús prácticamente, si tú vienes a Él como oveja dependiente de Él, Él te pone en su mano y te asegura. Y luego el 29 que dice, mi Padre te tiene en su mano y te asegura. Así que hay como dos especies de seguridades, la de Jesucristo y la del Padre. ¿Te diste cuenta de eso? O sea, yo le llamo los dos candados para darle a acordarme, ¿no? Candado 1 y candado 2. Jesucristo y el Padre. Ellos me resguardan, ellos salvan mi vida. Si tú has creído en Jesucristo y estás viviendo para Él, apasionado por Él, entonces quédate seguro en las manos de Jesús. Él es el mejor lugar donde puedes estar, habitar y vivir. Y es fabuloso el verso 30 con el que terminó Danilo esta sección de creer en Él, que dice, el Padre y yo somos uno, respondiéndole indirectamente, como dice Danilo otra vez a estos fariseos, ¿no? Ustedes quieren saber qué cosa, si yo soy el Mesías, y ahora ¿qué les dice en el 30? El Padre y yo somos uno. Entonces, conclusión, Jesucristo es Dios porque es uno con el Padre y ha venido a la tierra para salvarnos como el Mesías, Mesías único. Esto me imagino que va a desbaratar el corazón de los fariseos, ¿cierto, Danilo? Totalmente, es algo terrible para ellos. Volver a escuchar la misma afirmación y creer que era el momento preciso para poder hacer lo que querían hacer hace mucho tiempo. Lo vamos a ver en el versículo 31 para adelante. Es decir, van a suponer que esta afirmación de Jesús al decir en el 30 que Él es uno con el Padre es blasfemo. Jesucristo es llamado blasfemo por los Blasfemo. judíos que le están interpelando nuevamente. Muy Qué bien. manera de fastidiar la paciencia también a Jesús. De verdad que toda la gente que lo rodeaba debe haber estado también en una expectativa, ¿no? Porque esas autoridades a las que les tenían temor, miedo, estaban todo el tiempo acercándose al rabí, el maestro, y pensarían, ¿no? Le van a hacer algo. Y efectivamente han visto que muchas veces se agacharon al suelo para coger una piedra, listo para apedrear a Jesús, ¿no? Y esta vez no va a ser la excepción, Marco. Ok, veamos pues qué sucede. Verso 31. El verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Versículo 32. Pero Jesús, esta vez, en vez de desaparecer, caminar entre ellos, como tantas veces, esta vez se queda en su lugar y hace una pregunta, pero en realidad primero les da una respuesta. Dice, Jesús les respondió, yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Que dentro de la parte natural, si uno le podía preguntar a la gente de Betania, de, el mismo Samaria y de todos los lugares donde Jesús ha caminado ya, ¿qué tipo de obras hace Jesús? Él está diciendo que ha mostrado las obras buenas de su Padre. Ahora ustedes que las conocen, ¿por cuál de ellas me están apedreando? Hacía 3 meses de devolver la vista a un ciego de nacimiento. Y hay algo que va a ocurrir posteriormente, y eso lo vamos a ver después, que va a ser el motivo por el cual finalmente Jesús va a dejar Jerusalén. Lo vamos a ver en otra fecha, seguramente. Va a haber resurrecciones, y no de personas desconocidas, sino de gente muy conocida en el contexto del pueblo de Israel. Ya han pasado muchas cosas, ya han resucitado personas, ya han caminado paralíticos, ya ahora hay ciegos que ven y alguno ciego de nacimiento,
Y él pregunta, bueno, ok, ¿por qué? ¿Por cuál de estas me apedrean? En el versículo 33 viene la tremenda respuesta de los sabios de ese tiempo. No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Y digo que es una tremenda pregunta de los genios de la época, porque esta historia comienza porque estos mismos señores vienen y dicen, nos estás desesperando, dinos de una vez, ¿tú eres el Cristo? ¿Para qué le preguntan si al final lo que quieren es que él diga que sí y no le van a creer y encima lo van a apedrear? No tiene lógica, pero se está viendo cómo es de necia la pasión humana cuando están aferradas a cosas que no son las espirituales. Tú has dicho muy bien, Marquito, en unos versículos atrás, que ellos estaban anhelando esa fuente de poder y de gobierno, no teniendo ya a los romanos de por medio. ¿Con quién? Con el rey que venía para tomar y el liderazgo y llevar al pueblo de Israel a la gloria. Entonces se les arruinó el pastel cuando este hombre humilde, sencillo, lleno de amor, que era carpintero, rabí, los desnuda en cuanto a la autoridad de las que ellos mismos se revisten y les dice que Dios y él son uno, que su padre y él son uno. Y ahora lo quieren apedrear. Le dicen, te haces Dios. O sea, se ponen en sus sandalias diciendo nuevamente, no te creemos, demonio tiene, y todo lo que le han dicho antes, Marco. ¿Qué te parece? Bueno, este diálogo es realmente rotundo, ¿eh? Tenemos a los judíos, pues, que toman piedras. ¿Por qué lo toman? Porque le hacen blasfemo, ¿no? Él acaba de decir, como tú bien dices, uno somos. Algo que tenemos que rescatar también del Antiguo Testamento, Danilo, es que cuando Moisés vivía, Dios le promete a Moisés que enviaría uno como él, ¿no? En el futuro, que sería el profeta, ¿no? Entonces los judíos esperaban a el profeta, uno como Moisés que lo lideraría y de alguna manera el Mesías sería de esta manera. Así que ellos no estaban esperando que Dios mismo venga a la tierra. Ellos estaban esperando un Mesías físico, literalmente humano, que los iba a ayudar, como muchos jueces que existieron en la tierra y fueron venerados por ellos, ¿no? Líderes que no fueron del nivel de Moisés, pero fueron líderes jueces quienes libertaron a la nación de Israel varias veces en este ciclo justo del libro del Antiguo Testamento que se llama Los Jueces, ¿no? Que la nación se abandonaba a Dios, Dios los dejaba, ¿verdad? Los dejaba en su arbitrio. Y cuando ellos se quedaban sin Dios, venía pues la maldad del mundo y los aplastaba, ¿no? Los enemigos iban contra ellos. Cuando ellos se arrepentían, Dios les enviaba un líder, ese es el juez. Y ese juez los libertaba en el poder del Señor, de manera milagrosa, ¿no? Portentosa. Y ellos daban gracias a Dios, se acercaban a Dios hasta que moría el juez, y esto se repetía varias veces. Entonces, cuando este Mesías, este Jesús que está acá dice, sí soy el Mesías de manera indirecta, y al final les declara y le dice, soy uno con el Padre, se le encresparon, se olvidaron de todo, dijeron, ¿tú estás diciendo que eres Dios? ¿Y de dónde sacaste eso? O sea, qué locura, ¿no? Porque la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, está escrita y cualquiera tiene acceso a ella, pero solamente pueden interpretarla de manera correcta aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Así Dios. es. Así que la revelación está allí dispuesta para todo aquel que quiere o que quiera. ¿Y quiénes son? Básicamente aquellos que pueden responderle al Señor, que creen en Él. Yo creo en ti, oigo tu voz y te sigo. Si tú haces eso, entonces Dios enviará su Espíritu para que tú te muevas en tu espíritu y conozcas la palabra de Dios. Mira, estos fariseos que conocían las Escrituras estaban molestísimos y habían agarrado piedras para matar a Jesucristo porque era un blasfemo, aunque era prohibido por Roma. Ellos no podían matar a nadie. Ellos, recuerdan, no podían matar a nadie, no debían hacerlo. La ley dice apedreen a un blasfemo, pero ellos no podían matarlo porque Roma se los había impedido. Aún así, ellos fueron y comenzaron a insistir en querer matarlo. Y la respuesta que Jesús va a dar es pero tremenda, ¿verdad? Y Así ahí es. vamos a entrar en este momento, ¿verdad? Creo que sí. Entramos entonces al versículo 34 y les pido a todos los que están escuchando
Marquito, Sí. que vamos a leer esto y lo vamos a decir con mucho cuidado y despacio para que se pueda entender. Esta es una de las partes de la Biblia, me parece, Marco, dime si me estoy equivocando, Ajá. que son mal utilizadas, inclusive por quizás las sectas que existen también en el mundo. Este versículo 34 al 36 lo hemos llamado Jesús el Hijo de Dios, porque Él nuevamente está contestándoles, pero no les dice sí, yo soy. Les habla mostrándoles los temas que tienen que ver con lo que está en las escrituras antiguas, con lo que se lee, en lo que siempre ellos han tenido en su mano. Jesús les respondió, y no está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ustedes son dioses. Y acá me detengo para poder decir a qué se está refiriendo. Un salto rápido al Salmo 82, 6 menciona justamente esto. Ustedes son dioses. ¿Y a quiénes se están refiriendo? Específicamente, tú has mencionado a los jueces, tú has mencionado a los hombres que llevaban la ley según la palabra de Dios. Y la palabra que se utiliza aquí para decir esto en hebreo es Elohim. Elohim, que traducido literalmente significa dioses. Pero estos son dioses dichos de una manera figurada porque tienen la palabra de Dios, la autoridad que les da Dios para que puedan ejercer justicia entre los hombres. Esta es una forma en la cual se están presentando, pero Marco, fíjate lo que está diciendo. Yo dije. Acá vemos en la lectura cómo Jesús está mencionando esta parte que aparece en Salmos 82:6. Yo dije, cuando lees Éxodo 22 vas a encontrar que se está llamando dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿no? Efectivamente quienes tenían esta autoridad, pero no por la divinidad, sino por lo que ejercían la justicia de Dios en la tierra y eran hombres de carne y hueso que efectivamente fallecieron. Así que el término está expresado de esa manera. Y Jesús continúa en el versículo 35 diciendo lo que hace un momento mencioné. Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, esto es lo que dice la misma palabra de Jesús en ese momento, el versículo 36 dice, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, Hijo de Dios soy. Marco, les está diciendo una y otra vez, yo soy, yo soy. Pero ellos no quieren creer. Sin embargo, las personas que lo acompañan están rindiéndose a sus pies porque cada vez más están dándose cuenta que quien tienen delante no es un rabí cualquiera, ni es un profeta de tantos, sino es alguien que está representando el poder de Dios en la tierra. Muertos que se levantan, leprosos que se sanan. Tú hablaste el otro día, estuviste hablando de los 10 leprosos. No habían terminado de preguntar y Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, con tanta sencillez, y en el camino fueron restaurados. Y ciegos que ven, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas veces Él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Ahora Jesús vuelve a manifestar su divinidad.
Y continúo hablando, Marquito. No sé si aquí deseas hacer un comentario o pasamos al versículo 37. Bueno, yo creo que está bastante claro, Danilo, ¿no? Pues la palabra Elohim del Antiguo Testamento se puede significar ángeles, jueces o Dios o dioses, ¿no? De ahí habría que ir pues más atrás, mucho más atrás, para entender que cuando se refiere a Dios es el Elohim, pero es el creador de todo, es el Señor, el Eterno, en el contexto de que es Dios, el único Dios. Pero luego esta Así palabra se es. utiliza para jueces. Entonces Jesús simplemente les está refrendando a ellos. Ustedes usaron esta misma palabra en el Antiguo Testamento y ahora me quieren Ujú. apedrear porque yo la uso. ¿Qué se cree? O sea, ¿qué les pasa? No entiendo, ¿no? Y está usando la misma ley que no puede ser quebrada y ellos se quedan en el aire, ¿no? O sea, que nos atrapó. Nos atrapó con la misma ley. Pero cierto es que al final él dice a quien el Padre santificó y envió. ¿Verdad? Y otra palabra que has resaltado muy bien, Danilo, es yo dije, ¿no? Ustedes son dioses, yo dije. O sea, él mismo está asegurando que fue quien lo dijo en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo es Dios eterno, hecho hombre, ¿verdad? Y el Padre lo santificó y lo envió a este mundo con un propósito. El propósito es que nosotros vengamos y regresemos al Padre, regresemos a la casa, a nuestro hogar eterno con Dios. Y eso significa que yo tengo que entregarle mi vida a Dios, si no, no funciona, ¿ok? Y soy hijo de Dios. Y bueno, no quiero redundar más porque estoy diciendo lo mismo que tú has dicho, nada más, solo refrendando los puntos importantes, ¿no? Pero vamos al versículo 37, pues entonces. Muy bien. El versículo 37, y en este contexto vamos a ir del 37 al 38, dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Otra vez me detengo. Recuerden que todas las obras que Jesús va haciendo van dando cumplimiento a lo que decían las escrituras que iba a hacer. Dice, pero si las hago, crean a las obras, aunque no crean en mí. Vean las obras que estoy haciendo, pero aunque no crean en mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Tantas veces, Marco, ahora dice, miren, ya, ok, no se dieron cuenta con el tema de los dioses y esto les molesta. Ahora vean las obras. Ya, no vean este hombre con esta vestimenta, con su carrera de carpintero, con lo que ustedes quieren ver. Véanlo por las obras que hago. Y vean que estas obras, compruébenlo, ustedes lo saben, vienen del Padre. De mi Padre, dice. Acuérdense que hace 2 semanas Jesús ya les había dicho, ustedes son de su padre el diablo. Por eso él refrenda que es su padre Dios. Y bueno, ha dicho, para que crean en mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Este es el versículo 38. Pasamos al 39, Marquito. Correcto, vamos al versículo 39. Esto está quedando pero espectacular, hermano. Vamos a seguir escuchando. Bueno, esta parte sí la he llamado la ceguera espiritual de los judíos. Nuevamente, porque este título ya lo habíamos puesto, o subtítulo, ya lo habíamos puesto cuando hablábamos del ciego de nacimiento al que Jesús le devolvió la vista o le dio la vista. La ceguera espiritual se manifiesta totalmente. Una vez más procuraron aprehenderlo, pero él se escapó de sus manos. Bueno, acá ya eran más que ciegos espirituales, acá ya eran ciegos porque no lo veían pasar siquiera, ¿no? Jesús no necesitaba salir corriendo, Jesús no necesitaba hacer un acto de magia, simplemente, una vez más, pasaba en medio de ellos. Se les escapó de sus manos. ¿Y por qué dice la palabra que se escapó de sus manos? Porque eso es lo que han querido hacer desde el primer momento que se acercaron a decirle que se manifieste si Jesús era el Cristo. Desde el primer momento ellos venían, si hubieran podido tener la piedra en la mano, lo hubieran tenido, iniciando toda esta historia. Pero querían que Jesús dijera algo. Bueno, ya vemos que 2 veces han querido apedrearlo solamente en esta historia. Oye, Agarrarlo, sí. meterlo preso
y hacer todo esto, Marco. Pero es hasta medio jocoso, ¿no? Porque ellos quieren atrapar a Jesús, apedrearlo, pero no lo apedrean. Y lo quieren atrapar y no lo atrapan. ¿Y cómo se escapó Jesús? Es decir, él está en medio de ellos, él está trabajando con ellos, allí la palabra, ¿no? Están conversando, pero no lo pueden atrapar, ¿en serio? ¿Cómo es posible? ¿En medio de qué se fuga Jesús delante de sus propios ojos? Tú lo acabas de decir, pues, ¿no? O sea, no solamente eran espiritualmente ciegos, sino que aparentemente también eran ciegos, literalmente, no veían. O sea, ¿qué pasó? Jesús estaba aquí y de repente ya no está. ¿Cómo se fue? Esto también nos tiene que llegar a ubicar en un contexto importante, Danilo, que era básicamente porque aún su tiempo no había llegado, ¿verdad? Es decir, iba a ser el momento adecuado en la historia bíblica y en la historia de la humanidad que Jesucristo tenía que morir. No podía morir en cualquier fiesta ni cualquier día. Tenía que ver la fecha adecuada y específica programada por Dios. Y todo eso ya nos lleva a otro aspecto de la profecía, que es fascinante, pero no podían atraparlo básicamente porque no era su tiempo, ¿no? No era el tiempo en que tenía que suceder. Sí, Marquito, a lo que dices, pues recordemos que se está produciendo esta situación en el mes de noviembre, ¿no? Y en noviembre ya era invierno, pero él muere, Jesús va a ser crucificado en la Pascua, y la Pascua es en el mes de marzo, el mes de Nisan. Y ya entonces, de noviembre faltan todavía algunos meses para poder llegar a ese momento supremo, crucial, tan doloroso y tan glorioso a la vez, ¿no? Que es la muerte de Jesús por todos nosotros. Correcto. Y mira, con respecto a esto que estamos viendo y en cuanto al sentido del humor, podemos ver que en la Biblia se muestran situaciones dentro de la misma historia de Jesús que verdaderamente te llevan a sonreír. Por ejemplo, cuando en otro pasaje de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se puede encontrar que los guardias del templo fueron a aprender también a Jesús. Y los mandan, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los mandan a los guardias para que lo tomen preso. Y sucede que después vuelven los guardias, sí, Jesús, y cuando le dicen, ¿dónde está? Y ellos responden, ningún hombre ha hablado de esta manera. ¿Cómo fue el impacto que causó en los guardias que tienen que cumplir las órdenes y que tienen castigos de por medio en una condición tan especial como para que vuelvan con las manos vacías y con ese comentario? Realmente la presencia de Jesús sobre la tierra era una cosa espectacular, Marco. Con esto Impresionante, creo que sí. podemos ir dejando este versículo, si, salvo que tengas otro No, nada, comentario. vamos al 40. Vamos al 40. Y aquí Jesucristo en esta escena es reconocido por las personas como el Mesías. El versículo 40 dice, y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan. Hay que decirlo, Juan el Bautista. Y Sí. allí se quedó. Ujú. Ahí se quedó entonces en este lugar. Y en el versículo 41, Marco, continuamos. Sí, vamos al 41. Dice, y muchos se acercaban a él, a Jesús, y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y el 42 lo refrenda, y muchos allí creyeron en él. Juan el Bautista, lo vemos, que inicia esta presentación justamente en este Evangelio de Juan, Ajá. que está en el Jordán, que está bautizando, que está llamando al arrepentimiento, que tiene discípulos que lo acompañan, y él está constantemente anunciando la venida del reino y que se arrepientan. Y cuando le preguntan directamente los religiosos que fueron a verlo allí al pie del Jordán si él era el Mesías, él dijo, no, yo soy la voz que clama en el desierto, aludiendo a lo que dicen las escrituras del Antiguo Testamento, y Sí. dijo que el que venía a él no era capaz siquiera de desatarle las sandalias de los pies, Ujú. por la presencia grandiosa. Cuando llega Jesús lo señala y dice, Él es de quien yo les hablaba, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vuelve, Jesús, a este lugar donde Juan había estado bautizando,
y él se queda un tiempo ahí entre muchas personas que habían escuchado a Juan y que ahora confirman que las cosas que hace este hombre solamente pueden venir de Dios. 42 dice, y muchos allí creyeron en él. Y este es nuestro buen pastor, Marquito. Así Este es el es. pastor Ujú. de las ovejas que escuchamos su voz y que le seguimos y que recibimos de él todo ese cuidado del cual hablé al inicio de esta lectura cuando hacíamos referencia al contexto. Él es nuestro buen pastor. Él es el que lleva a nosotros las ovejas por caminos de paz y de luz en un mundo que está lleno de aflicción, pero donde Él, que ya venció el mundo, nos guía como el buen pastor que es, amoroso de sus ovejas. Muy bien, gloria a Dios. Porque eso nos da luz a algunas preguntas, ¿no? Nos da luz a una pequeña reflexión que podríamos tener con relación a todo esto. En el centro de todo, Jesucristo pues se hace a sí mismo el Hijo de Dios y Dios, bien clarito. O sea, lo dice de manera concluyente, aunque no lo dice directamente, ¿no? Es evidente. Y segundo, todas las señales que él hace pertenecen justamente al Mesías, el Hijo de Dios que había de venir. Y él se está presentando delante de los fariseos y se los está diciendo en su propio rostro para que ellos reaccionen, para que ellos entiendan esto. Y en el centro de esto, entre los versículos 27 y 28, Jesucristo, en medio de esta conversación así tirante, ¿ok? Porque es una conversación fuerte, ¿no? Jesús menciona Así que es. él es el buen pastor, o sea, él es un buen pastor. Él menciona que es el pastor de quienes creen en él. Así que ahí tenemos pues algunas cosas que podríamos rescatar como una conclusión, ¿no? En la siguiente y última lámina que hemos preparado con Danilo, es Jesucristo es el pastor, pero de quienes creen en él. ¿Oyes tú la voz de Jesús como tu pastor y le sigues? ¿Haces esto en tu vida? Si tú estás escuchando este programa el día de hoy y estás allí, tienes que responderle al Señor. ¿Crees que Jesucristo es el buen pastor? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es Dios hecho hombre? ¿Crees que Jesucristo vino a este mundo para rescatarnos, pues el Salvador, ¿no? Rescatarnos de la muerte eterna. Y oyes su voz y le sigues, porque si es así, entonces debemos recordar, Danilo, que Jesucristo afirmó vehementemente que nadie podrá arrebatarte de su mano. Amén. Que nadie podría quitarte de su mano. Si es que tú perseveras en Jesús, si es que estás en su mano, nadie te va a poder quitar de allí. Y añadió, el Padre también te asegura. Nadie te va a poder quitar la vida eterna porque estás en la seguridad de perseverar, de andar, de caminar, de orar, de ayunar, de orar, de leer la palabra y buscar al Señor Jesús. Creo que con esto encerramos la idea, ¿no, Danilo? Tenemos nuevamente la última lámina allí para nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla. ¿Danilo? Oh, Danilo parece que tuvo problema de audio. Pero mis queridos hermanos, aquí estamos entonces con esta conclusión a la cual hemos llegado, en la cual estamos presentes y estamos diciéndoles a todos los que nos están escuchando, nosotros necesitamos regresar a Jesús, ¿verdad? La pregunta de fondo siempre va a ser la misma. ¿Has tomado la decisión por Jesucristo? ¿Has tomado la decisión de seguir al Señor? ¿Has tomado la decisión de hacer la voluntad a la obra de Dios? ¿Has decidido caminar en los caminos del Señor? Dios, que ha venido a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo es hecho hombre, Dios hecho hombre, ha venido con el objetivo de rescatarnos de nuestros pecados, de rescatarnos de nuestra forma de vivir, de rescatarnos de nuestras vanidades y de nuestra lista de pecado que es larguísima y tú la tienes, ¿no? Mira los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás. Y por ahí si sigo, creo que todos comenzamos a poner check, check, check a varias de esas. Y la Biblia dice que basta que con una de esas leyes quebrantadas, entonces ya no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos?
De eso se trata la venida de Jesús, que Él ha venido a rescatarnos porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Así que yo tengo que entregarle mi vida, mi corazón, tengo que entregarle lo que yo soy a Él, para que Él haga su voluntad en mí. ¿Y cómo puedo hacer esto? Solamente para empezar nuestra vida cristiana, entrar a este maravilloso reino de los cielos, que es otra forma de vida, es la forma de vida espiritual en este cuerpo terrenal aún, que Dios quiere que tú vivas. Dos cosas que tienes que hacer. ¿Sí? Entre todo este estudio y toda lectura que hemos hecho con Danilo, tú quieres llevarte algo a tu corazón, esta noche tienes que hacer dos cosas para reconocer a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Y sería básicamente estas dos palabras que siempre utilizamos. Aquí la tenemos: fe y arrepentimiento. Pon tu fe en lo que acabamos de decir, en Jesucristo, el Hijo de Dios, y porque Él vino a rescatarte. Y segundo, arrepiéntete de todos tus pecados y deja todo en manos del Señor. Él se va a encargar de tu vida a partir de hoy día y tú y yo nos convertiríamos en sus súbditos. ¿Hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión? ¿Hay alguien aquí que quiere seguir a Jesucristo, que quiere poner su fe y tomar la decisión de arrepentimiento en todo su corazón? Entonces, ¿qué te parece si oramos y le entregamos este tiempo a Dios y nuestras vidas, nuestros corazones, para hacer solamente su voluntad? Amén. Si Danilo me escucha aún, le pediría que me acompañe en esta oración. Señor Jesús, te rogamos por todos aquellos que nos escuchan, que están con nosotros en la pantalla, por todas aquellas personas, Señor, que toman tiempo para encontrarse con nosotros aquí en esta línea, Señor, del Facebook, del Internet, para aprender más de ti, para poder caminar en tus caminos. Así que yo te suplico que podamos resueltamente, Señor, poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, poder poner, Señor, nuestro corazón en ti y arrepentirnos de nuestros pecados. Así que te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entrar en estos tus caminos y no apartarnos nunca de ellos, sino a caminar solamente allí. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú me estás escuchando en esta hora y quieres entregarle tu vida a Dios, si todavía has estado dudando en hacerlo o no y quieres tomar esta decisión, este camino es el camino. Es el mejor camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos ha pedido que tomemos esta ruta para llegar a ese camino. Es el camino del Señor para tu vida eterna. Así que, si quieres venir al Dios ahora, este es el momento, el mejor lugar, este es el mejor tiempo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de empezar este camino espiritual, este camino lleno de verdades, este camino lleno de fatiga, de cansancio, de ataques, de luchas, porque menos que eso no vamos a tener, ¿no? Enfrentamientos, vamos a tener dificultades, enfermedades que enfrentar, pero en el poder del Señor. No vamos a estar solos. Es una guerra espiritual. Y si tú quieres venir a este lado de la guerra y caminar con el Señor de la mano, entrégale tu vida a Jesucristo en esta noche y ven a Él arrepentido y de todo corazón. Por lo tanto, te invito a orar conmigo. Entrégale tu vida a través de una oración y si quieres puedes repetirla solas en algún otro momento. No es una oración mágica, básicamente es tomar en cuenta estas dos palabras que acabamos de mencionar. Así que estás invitado a orar conmigo. Si aún Jesucristo no es tu Señor, aún no es tu pastor, aún no escuchas su voz, Dios te está llamando para esto. Así que acompáñame. Y todos aquellos que me escuchan, rogaría que oremos por todos los que están tomando esta decisión. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, de aquellos que me acuerdo y de aquellos que aún no me acuerdo. De aquellos, Señor, que he atesorado, pecados que he disfrutado en mi carne, pero que ahora entiendo que a ti te desagradan, te molestan. Yo te ruego, Padre, te suplico en el nombre de Jesús, que me limpies de todos mis pecados, y solamente yo sé que es a través de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Así que, Señor, he puesto mi fe en que Él vino por mí y me rescató. Y me ha dado vida eterna en Él. Y tengo seguridad por siempre.
Te entrego mi corazón, Señor, y mi vida. En el nombre de Jesús, por toda la eternidad, Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos. Hemos tomado este tiempo maravilloso para poder estudiar la palabra de Dios y hemos terminado por ahora. Amén.